Ok, bueno, pues nos encontramos hoy aquí con los invitados, el maestro Iván Cruz López y el maestro José Luis García Cruz, que por supuesto es el ilustrador y dibujante del Diario de Tiata. Maestro, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Pues, ¿Cómo ha sido la experiencia de estar ilustrando el Diario de Tiata? Cuéntenos un poco. Pues para mí ha sido una gran experiencia porque yo siempre he hecho historietas, pero con personajes ficticios. Y ahorita estoy haciendo una historieta, pero con personajes reales. O sea, el personaje que se ve en la historieta es del artesano real. O sea, tengo que hacer las caras parecidas. Oiga, maestro, algo que me llama mucho la atención del Diario de Tiata es pues que esta ilustración va mucho más allá de poder ver un dibujo o esta ilustración impresa, sino que tiene una sensación de calidez, y eso pues es gracias a su expertise en el dibujo y en la ilustración. Cada número, cada cómic que sacan del Diario de Tiata, creo que usted lo hace más allá de con su experiencia como ilustrador y dibujante, creo que con mucho amor. Sí, con mucho amor y con mucha, no sé, me llama mucho la atención la narración que me hacen los artesanos, yo me meto en su historia. De lo que me están contando me meto en su historia, es lo que más me siento muy motivado cuando empiezo a dibujar y a realizar la historia, conforme me la van contando. Oiga, pues seguramente, bueno, en el transcurso de este podcast usted nos va a ir ilustrando un poco parte de lo que se va a ir narrando, viviendo, y bueno, pues lo dejamos para que se concentre y pues salga lo mejor posible, que usted siempre hace un gran trabajo. Sí, como no, vamos a tratar de echarle las ganas para... Maestro, y bueno, pues en el transcurso de este podcast lo vamos a dejar que siga realizando su arte, que eso lo hace usted muy bien, estas ilustraciones que nos llevan a un viaje mágico siempre, y pues ¿qué más podemos decir? Simplemente dejarlo en estas manos y que usted lo plasme de la mejor manera. ¿Cómo no? Vamos a hacerlo. Bueno, pues entonces justo vamos a platicar con el maestro Iván Cruz López. Bueno, él es artesano de plumería. Déjenme decirles que yo nunca había escuchado esto, y de arte plumario. Bueno, aparte, independientemente de todas estas artes que sabe el maestro, nos llevaría todo el podcast decir todas las cantidad de cosas fantásticas que ha desarrollado el maestro a lo largo de su carrera, pero bueno, es instructor de la danza de la pluma de la villa de Sachila, que bueno, tiene mucha tradición, maestro, la villa de Sachila, independientemente de los otros poblados que también tienen su danza de la pluma, pero Sachila tiene una tradición, una búsqueda del turista, la búsqueda de estar siempre presentes en la Guelaguetza. Sachila, independientemente que es icónica por su danza de la pluma, su gastronomía, su mercado, su cultura. Bienvenido, maestro. Maestro Iván, fíjate que yo, tal vez muchas personas tengan dudas, pero mira, es aquí donde es una pregunta que yo le llamo de esas preguntas incómodas pero interesantes. Mira, la danza de la pluma, pues hay en Teotitlán, en Sachila, en Cuilapan, y quiero preguntarte varias cosas en una. Primero, el tono religioso, el origen, si es que hay algo históricamente que nos pueda hablar de los orígenes de la danza de la pluma, si es una cuestión religiosa, porque bueno, también en Teotitlán dicen que pues es como una especie de manda, ¿no? Que ellos la bailan porque hacen esta promesa, y no sé
¿Cómo versa esto? Bueno, los orígenes y si quién fue el primero, si históricamente se sabe, o si todos se la adjudican. ¿Cómo es esto, maestro Iván? Híjole, me vas a llevar a un problema, porque creo que todos los pueblos que tú comentas y muchos otros más que hay, porque hay muchos pueblos del valle, ¿no?, donde se ejecuta, tienen un especial cuidado, un celo, ¿no?, por lo que hacen, y es como tocar algo muy valioso, ¿no? Una sagrado, fibra muy delicada y sagrada. Sí, y lo que yo comento te lo voy a platicar con mucho respeto a esas comunidades, porque justo tengo amistades, ¿no? Hay gente para la que trabajo, vamos, y de repente me ha tocado platicar con ellos y tener, pues, a lo mejor no el debate, porque finalmente yo creo que la historia se crea a partir de quien escribe las primeras líneas, ¿no?, de lo que sucede y desde su óptica. Te voy a comentar mi interpretación. Sí. Yo crecí en la comunidad de Sachila, como te comentaba, pues en medio de todas estas tradiciones que para mí han sido, pues, parte de lo que me ha permitido entender el mundo. Sin embargo, yo tuve una formación por parte de mi padre, un poquito acercada al ateísmo. Mi mamá es más apegada a la religión. Mi papá es muy estructurado en el tema de la educación. Mi mamá también es más sobre el tema del comportamiento, ¿no? Y te lo digo para quitar un poquito esta idea de la religión y de esas ataduras que tenemos también por la educación a la que hemos estado acostumbrados, porque muchas cosas que juzgamos pues son a partir de esos pequeños brochazos que nos da la escuela o que nos da la iglesia. Fíjate que mi interpretación es que la danza de la pluma pues es una controversia por el origen en principio. Nosotros como sachileños decimos, pues sí, la danza de la pluma tiene que ser de Sachila porque somos zapotecos, ¿no? Todo lo llevamos al pasado. Y en Cuilapan dicen, no, nosotros somos mixtecos, entonces la danza de la pluma es mixteca. Y pues eso para mí cuando empiezan a tocar esos temas de la historia, pues traté de buscar, platiqué con muchas personas y muchos me decían, pues es que ¿sabes qué? Que la danza de la pluma significa la conquista. Y para mí mucho tiempo significó eso, hasta que un maestro que me tocó como instructor me dijo, ¿sabes qué? El maestro se llama Alberto Vázquez, ellos tuvieron la oportunidad de ir, híjole, tener como unos 30 años yo creo, viajaron a Austria a buscar repatriar el Quetzalpanecallo del Peñocho de Moctezuma a México. Fue una travesía porque te estoy hablando del momento en que no había redes sociales, ni teléfonos celulares, nada. Y se fueron con esa inquietud, con ese ideal, pero cuando regresan 3 meses después, ellos son profesores, los que se fueron de educación primaria, secundaria. Para mí que regresaban unos hippies. ¿Por qué? Porque llegaron totalmente transformados, con el pelo largo, traían unos chalecos, unos colores, unas cosas. Ellos estuvieron conviviendo con otros pueblos de México que también, como una especie de caravana, viajaron a ese lugar y querían pues regresar el Pinocho, obviamente, ¿no? Poller nunca regresó hasta el momento. Pero entonces el maestro que nos había hablado de la danza como una danza de conquista, nos dijo, ¿sabes qué? No es la conquista, es una danza de conocimiento hormogónico y solar, es una danza del sol. Y para mí fue súper interesante porque fue un conflicto. Lo he escuchado que la danza de la pluma era de la conquista, luego viene otro tema, y en ese inter también alguien me decía, no, que la danza de la pluma no significa ni la conquista ni ese conocimiento astronómico, es Juárez y su consorte. Es Juárez con la representación de sus personajes políticos, ¿no?, próximos a él. Y a mí me hizo entrar en conflicto. Y yo dije, ¿pero por qué? Y es la música de banda viene de esta época de Benito Juárez. Y dije, pues sí, puede ser que se haya construido. Luego escuché hablar de algo que llaman el mito de Moctezuma, la historia de Moctezuma y estas alianzas que tenía. Y ha habido muchas lecturas. Platiqué con un maestro de danza de San Pablo Ubiña y me decía, nosotros aprendimos la danza, que es bien curioso, porque fuimos a citar a un Cristo de Guatemala y cuando regresamos las personas veían a unos duendes, me decían, que danzaban, que tenían esos tocados, y lo vimos y lo aprendimos y pues ahí se quedó. Y coincide, curiosamente, aunque es
son de la fantasía, con otras versiones que me han platicado, otras personas que llegan a pedir mi trabajo y que se sientan a conversar conmigo. Entonces, te digo, ¿vamos al pasado o vamos a estas historias? Pero en este momento yo creo que hemos reconocido con la información que tenemos que los zapotecos estaban a la par en el conocimiento astronómico, mayas. Claro, entonces nosotros tenemos una cultura de tradiciones, pero también mucho conocimiento. Y yo a veces le pregunto, bueno, ¿y dónde está ese conocimiento? Y ahora ya digo, esa danza de la pluma. ¿De qué conocimiento? Te hablo de conocimiento astronómico, porque en esta parte de la danza de la pluma, dentro de las muchas maneras de interpretarse, se me pasaba algo. Algunos dicen que es una danza de guerra, es una danza de guerra, preparan para un combate. Pero no puede ser, porque la danza de la pluma no tiene movimientos de guerra, ¿no? Tiene sus movimientos más plásticos. Y los zapotecos tienen un arte marcial que se llamaba el chipacorán, que me parece que todavía existe en unas personas que lo practican entre lo que es ahora Puebla y México. Y bueno, con todo esto y esas ideas de esta cultura, pues yo me puse a pensar mucho por qué puede significar la danza de la pluma, porque tiene que ser algo válido, porque por eso vamos a dedicar toda nuestra vida a eso, ¿no? Nuestra vida tiene que significar algo. Y en mi caso, ahora como artesana, pues empecé a buscar todos estos elementos y empecé a encontrar similitudes con otras danzas, ¿no? En el atavío, en el tocado, en decir que nosotros somos personajes importantes o que son reyes. Pero alguien por ahí escuché que hablaba del conocimiento arqueoastronómico, la arqueoastronomía, esta manera en cómo las calificaciones que están construidas porque hay una alineación, porque hay una fecha especial. Y me empecé a cuestionar muchas cosas. Y entonces, un día trabajando con una de las piezas, yo empiezo a contar mi trabajo, mucho de contar, de estar diseñando, y encuentro que hay 19 astillas que conforman la corona de danza. Yo le llamo corona porque para mí, a pesar de que no es una palabra en nuestra lengua originaria, ni zapoteco, ni náhuatl, es una lengua general, pues cuando alguien viene y me visita, yo le digo, esto es una corona. Y si viene alguien de España, ¿no? Donde vienen estas ideas, pues me dicen, ustedes tenían personajes con cierta importancia. Tu danza es una danza sagrada, exactamente. Porque fíjate que cuando los ahora españoles llegaron a nuestro continente, llamaron penacho a lo que portaban, pero de una manera despectiva, porque en ese momento la Real Academia de la Lengua Española le llamaba penacho a mi conjunto de pelo público. Es una manera como de burlarse, ¿no? O darle un sentido, darle una burlarse, pero una manera despectiva. Y para mí, entonces, que vamos a estar pieza tiene otro significado. Te decía, yo coloco 19 astillas que quiero. Yo gané mi calculadora y llevarme 19 por 19, 361. El calendario agrícola. Entonces, los zapotecos tenemos dos calendarios: el calendario solar y el calendario agrícola, y el calendario de la fertilidad. Y el calendario agrícola son 365 días. Me faltaron unos días para completar, ¿no? Y entonces por ahí revisando algunas cosas y encuentro con que en ese calendario hay unos días que se llaman 10 lunes, 10 del caso espiritual. Entonces con esos 4 días, que son 4, pues resulta que damos 365 días. Y para mí fue algo importante porque dije, tenemos que construir una historia que tome los elementos del conocimiento zapoteco y del conocimiento mixteco. En Sachila tenemos pues una prológica mixteca y también con influencia zapoteca, ¿no? Entonces, pues aquí creo que podemos construir una historia, porque finalmente las historias son interpretaciones, ¿no? Y para mí eso detonó muchas ideas. Y empezamos con esta idea incluso de crear un verbo que era zapotequizar, ¿no? Vamos a zapotequizar la danza, porque no puede ser la conquista. A pesar de que hay muchos elementos que revelan pues estos pasajes cuando se cuenta una historia teatral, la conquista que nos cuentan ahí pues no es, ¿no? De entrada Moctezuma pues no tuvo mucho que ver, digamos, con que Oaxaca actualmente horizontal, ¿no? Fue un personaje que cuando llegan los ahora españoles pues estaba sometiendo a gran parte del territorio, ¿no? Todo el mundo estaba descontento con él. Entonces llegan 250 españoles
y empieza a hallarse como pueblos que ahora le llamamos pues, tlaxcaltecas, ¿no? Y pues la batalla fue entre lo que son los tlaxcaltecas y los mexicas, lidiados por los españoles, pero esa historia está muy de lo que somos nosotros. Porque aquí, pues, hacemos un mosaico, pues ni mexicas ni tlaxcaltecas están en nuestro territorio. Entonces yo creo que la danza de la pluma se crea como un proceso que pide esta también labor de la evangelización y todos estos temas que me parecen bastante respetables, pero que desde mi perspectiva y con la formación que yo tengo, que tengo gracias a mis padres, pues yo dije, no, es que podemos ponerlo en luna y voy a aportar esa parte. Otro personaje que también para mí es súper especial ahora es la Malinche, ¿no? Sí. Yo veo a las niñas vestidas como malinches, veo estos cuadros que hacen ahora donde no hay un bando español, hay un bando francés, los soldados franceses, y que pues, porque también acá en el mes de septiembre tenemos a la Señorita América, y es el mismo personaje. Y yo creo que eso fue una construcción, ha sido como muchas mezcolanzas de lo que para nosotros es nuestra historia, pero es la historia que nos cuentan desde un punto de vista diferente, y lo que creo que las comunidades hacemos con los arraigos, construir esa realidad para nosotros. Entonces yo te decía, pues empecé a llevar la historia hacia esto, es un cálculo, ¿no? Empecé a buscar algunos temas calendáricos, empecé a platicar con otros danzantes, porque pues gracias a que participo dentro de la danza de la pluma, esto me ha ayudado a de repente tener pláticas con danzantes bioprocesados, ¿no? Y por ahí alguna persona decía, uy, ¿tu danza qué significa? Y con qué le digo, la conquista, cuando ese personaje veía como un guerrero chica, ¿no? Valeroso, como sea, famoso atavío. ¿Y qué le digo? Que somos parte de la conquista. ¿Qué le digo? Que somos algo religioso, porque pues, cuando llegan este proceso de evangelización decían que nuestros abuelos, viejos abuelos no tenían ayman. Y le digo, híjole, pues, me contrarió mucho. Entonces le dije, pues mira, somos una danza cosmólica y eso. Y me dice, ¿sí? A ver, demuéstrame. ¿Qué significa tu danza? ¿Pides permiso para tu danza? Porque es algo muy sagrado. Nosotros sí pedimos permiso. Y entonces yo empecé a como rebuscar y busqué muchas cosas en mi lenguaje. Pues es que los maestros nunca nos enseñaron eso. Lo que decían hace rato, muchas veces no conocemos lo que hacen. Y para mí fue algo bien importante. Y pues en toda esta revoltura de ideas y demás, me dice, ¿cómo empieza tu danza? Nosotros cuando danzamos hacemos un círculo, sahumamos, limpiamos el lugar, pedimos permiso y entramos. Y yo le dije, nosotros hacemos esto. Y nosotros, bien, vemos hacia un lado, el cuatro pumbos, pedimos permiso. Y le digo, fíjate que nosotros cuando empezamos sí hacemos un paso para acá, eso es. ¿Y cómo se llama tu primer son? Le dije, en mi pueblo se llama el espacio. ¿Y cómo es? Yo recuerdo algunos pasos que aprendí. Y le dije, mira, nos movemos de esta manera. Y dice, pero yo recuerdo que esa fue la segunda como coreografía de este son que aprendí un maestro. Y él me dice, fíjate que nosotros lanzamos una fecha y son 3 puntos que nosotros hacemos. Es una constelación a la cual nosotros como que hacemos esta rememoración. Y así haciendo el recordatorio rápido, le digo, oye, fíjate que mi primer maestro me enseñó un paso así. Me dijo, pues ahí está. Entonces estoy así lanzando muchas ideas en el momento, porque a lo que voy es que hay un bagaje muy grande en las comunidades, hay un bagaje muy grande de ejemplos de otras danzas, y yo decidí construir esto. En otro momento estoy trabajando con mi pieza y resulta que en esta especie de semicírculo donde coloco 19 astillas, la primera el número le pongo el número 1 y la última el número 19. La segunda es el número 2 y la penúltima es el número 18, la tercera el número 17. Pero si yo empiezo a contar 1 más 19, 20, 2 más 18, 20, 3 más 17, 20, no entiendo. En el conocimiento calendárico había 13 meses de 20 días. Eso no lo entiendo. Está hablándome de los meses, pues está hablando esta pieza de lo que significa. Y bueno,
Regresando al tema del maestro, me agradece mucho de que me hablaba sobre esto de que la danza tenía un potencial de conocimiento cosmogónico. Shab, y también decía, ay, a ver, ¿por qué? Y encontré un libro que se llama Sola Arriba, Sola Abajo, de Nancy Marcus Winter. Eres un investigador de IMLA que está en Huilapa, justamente, y ya fui, y le dije, más sí, y me dio un espacio, pues estaba que ocupar. Y me dijo, ¿qué es? Y ahí en Culatan de Guerrero, donde están las oficinas, nos sentamos y me dicen, mira, lo que tú quieres saber, ¿qué es sobre qué vas? Y saber, güey, de nada. No lo sé. Yo soy investigador y tengo años, pero no puedo encontrar nada. Lo único que hay es un Odyssey donde pareciera que hay un paño con unas cocinas con un listón, hacer una fila y unos tambores. Pero no te puedo asegurar que es una danza. Lo puedo interpretar así si quieres, pero a lo mejor significa otra cosa, no está expresando algo más, pero nuestra realidad para nosotros significa eso. Y el maestro mató mi sueño, ¿no? Voy a buscar otro maestro en otra comunidad y me dice, a ver, mira, la danza de la pluma no puede ser prehispánica porque de entrada la música. De entrada, los pasos, los diálogos. No, eso. Fui con otro maestro que se llama Guillermo Marín. Un día llevé unos textos que se llaman el Códice de García Dominicano y que en muchas comunidades lo tienen las personas resguardado con mucho cero porque también se ve que es la historia verdadera. Y le mostré al maestro, se puso a leer, las hizo una hora y dijo, mira, ¿cómo puedes creer que esto sea tu historia? ¿No? Aquí están describiendo el sometimiento del socorro, ¿no? Tenemos que demostrar. Entonces esa valentía de demostrar que somos un pueblo que no está sometido, ¿no? Y empecé a tomar otros tips esta historia y dije, sí, la danza de la pluma nos debe de llenar de hechos que se van a comprobar, ¿no? Por ahí conocí otro maestro de Ciudad de México, él se llama Carlos Carrillo Suárez, viene mucho Oaxaca, porque tiene un proyecto que se llama Nepohualcisi, que es una calculadora de maíz. Es un juguete que es una computadora de maíz. Muy interesante, demostrando que hay conocimiento. Entonces yo platiqué con él, él lo tenía que ver, y me ayudó a ir fortaleciendo esto. Y dije, yo hago las piezas, hago estas cuentas, y me dijo, por ahí puede ser, ¿no? Porque todo es, vamos, la manera en cómo lo puedes demostrar a través de la plasma de Mac. Es lo que nos puede ayudar con todo esto. Pasó. Entonces, imagínate, yo otro día, yo recibo personas en el taller, recibo muchos niños de escuelas. Y en una ocasión llegan una escuela de comunidad donde los padres pues, son migrantes dentro del estado, ¿no? Creo que era de una parte de la sierra, la persona que llegó a vivir a Chile. Y pues invito a la escuela, que ellos llegan, y cuando yo le muestro la pizza, le digo, ¿vieron la pizza? Ahí hay una constelación. Y todos los niños se quedaron como sacados de esa, no. Y entonces la mamá, ni siquiera entró al taller desde la puerta, ni siquiera es la constelación de la Osa Mayor. Y le dije, no, yo ya te había. Y le digo, de la vez que está ahí. Y dice, ¿cómo sabes? A lo mejor me escuché porque va a ser mi entrevista. Y yo, pues ahí lo explico, ¿no? Y luego un video. Y me dijo, ya no, lo que pasa es que en mi comunidad nosotros los dimos con la Osa Mayor, ¿no? Y hay una danza que se llama la danza de los listones en mi comunidad, ¿no? Lo directo empieza a decir lo que y dijo sí. Y le dije, ¿sabe qué? ¿Para qué lo podemos hablar? Y pues yo la veo ahí. Y yo cuando lo explico, lo pongo a esa manera. Y luego hay unas volutas, unos aretes. Y me dice un mamá mío, que es promotor cultural, las volutas significa la lluvia. Así se haga la mitad. Pues estás hablando del ciclo de la lluvia. Y ya para rematar, en alguna ocasión me encuentro una ilustración en un documento en la red y venía yo pensé que era un luchador, era un luchador con un penacho de la danza de la pluma, tenía los ojos, la nariz, la boca ahí marcadas y entonces yo pues leo un artículo y decía los yopes que calculan la primavera del maestro Juan de Dios Ramírez. Y me pongo a leer, entonces narra la historia de los yopes, ¿no? Para nosotros decir yope se ha vuelto una palabra igual ofensiva, ¿no? Y él le contaba ahí que el yope es esta persona que estaba en una cultura que estaba muy cerca de lo que era Guerrero y que ellos tenían conexión con los zapoticos de Valle y que de repente venían a visitarlos
Y cuando te veía ya, pues no se españolizó, porque muchos zapotecos no pelearon, digamos, contra los españoles, no le hicieron las asentamientos, y los veían ya con los ropajes o los modos de Europa. Pues ellos se molestaban y, oye, ¿por qué estás renegando por raíces? ¿No? Entonces, yo creo que sí se veía como violento o algo bárbaro que se le daba pues, su raíz. Por supuesto. Pero también me llamó mucho la atención el punto de cuando él dice los que calculan la primavera. Entonces, para mí, estás hablando de Kepler, estás hablando de todo eso. Y me entrevisto con él, yo muy animado, lo cité, ¿no? Muy respetuoso, me dijo, a ver, y esto, ¿no? Pero es muy amable, nos pudimos platicar. Y me dice, ¿sabes qué? Yo hice este documento porque investigué sobre un personaje llamado Shiperoque, que significa los prisioneros Ghana, o el que habita dentro de la piel, y llaman ahora. Y me dijo, fíjate que él tiene que ver mucho con el cambio metafórico de la tierra, ¿no? De la época del reverdecimiento a la época de sequía. ¿Qué significa ese cambio? Y tiene que ver con la agricultura. Para mí, si se van a poner un ciclo agrícola, lo sigo seguramente. Y le pregunté, ¿por qué el personaje? Porque se está quitando la piel. Y si yo veo el traje del danzante, pues sí, es como si yo me descarnara los muslos, van a caer, como estas piezas que llevamos defendiendo, la rodilla se va, es el caso de Pila. Si me desollo el pecho, el estómago cae como si fuera un mandil y se va a ver el corazón. Y si me desollo la espalda, pende como una capa. Y si me desollo los brazos, penden como si fueran las mascadas que le llaman. Entonces para mí tomó mucho sentido, dije sí puede ser por ahí. Y luego para rematar, lleva dos piezas que se llaman Chikahuasni y la de Kashi. Una herramienta de observación y una herramienta que significa la lluvia. Y para mí fue, híjole, yo prefiero esta historia. Por supuesto, yo prefiero esta historia porque de todas las cosas que me dijeron, yo siento que es la que más me llena de orgullo y la que más le da más sentido a lo que yo hago. Porque no puedo, desde mi perspectiva, sentirme orgulloso de algo que es ajeno, que no nació aquí, algo que fue impuesto o que nos los hicieron que lo tuviéramos a base de la fuerza, de la vivencia y demás. Y que para mí es algo importante porque, por algo que decía, ¿no? No decía conocimiento que tenían los viejos abuelos. Si vamos a Montegama, me enorgullece mucho cuando voy a Montegama, es un sitio para mí súper importante. O cuando cualquier, yo creo, zona arqueológica que tenemos. Y cuando me pregunto qué significa eso, digo, pues es un lugar de conocimiento. Es como, dice el maestro Guillermo María, es como si fuera una universidad. Aquí hay arquitectura, hay acústica y demás. Y pues eso para mí ha sido súper importante. Y justo escuchando un día algunas pláticas de las personas que dan la guía un hotel van, hay un edificio donde entra un haz de luz. Sí, el día así. Entonces, fíjate que para mí eso es muy interesante porque me preguntan qué significan los colores y demás. ¿No? Como si fuera un conocimiento de la primaria de cirugía, ¿no? Pues el verde es por los campos de Oaxaca, ¿no? Y el rojo la sangre. Pero cuando me dicen, para los zapotecos, la luz también era parte del conocimiento que había, y el día asio estaba calculado de 2 días asios en Oaxaca, que están pues aquí pues hechos en piedra, vamos, ¿no? La manera en cómo lo van a calcular es porque es muy importante. Y ahora las personas que me preguntan ¿qué significan los colores? Pues yo me digo, más que los colores en la forma, no, por sentido común ves un sol, el centro y los rayos. Puedes ver también una aureola como la tiene el sol, o puedes ver la descomposición de la luz como un arcoíris, como el uso de la que tenemos. Es la descomposición de la luz. Para mí la física, que también podría entrar dentro de ese conocimiento que nosotros tenemos y que a mí como artesano me toca recrearlo y de alguna manera esconderlo, pero al mismo tiempo hacerlo visible para recordarles que ahí está ese conocimiento. Y que lo podemos ver de muchas maneras, pero la única manera de realmente decir, lo compruebo, como decía este personaje, ¿está? La luz es así, la matemática no miente, estar aquí y nuestra historia y nuestros ejemplos de como oaxaqueños, ¿no? De que lo que nosotros hacemos trasciende. Qué increíble, maestro. Bueno, yo he visto penacho
en otras comunidades de diferente color, de diferente formación. Eso tiene un significado. A ver, lo pregunto porque ahorita nos estás dando una historia verídica basada en cuestiones matemáticas. Y en las otras poblaciones, pues tiene todo tipo de formas, de colores. Esto va, otra vez tengo problemas, pero bueno, esto va diferenciado por la población o porque de verdad hay un trazo matemático, cosmogónico. ¿Tú cómo lo ves? Digo, tú lo haces de esta parte que lo has aprendido con años e investigando. Pero las otras poblaciones diferencian su penacho, tal vez por decir, yo soy de esta población y yo soy de esta, o porque también tiene un trazo histórico y matemático. ¿Cómo nos lo podrías tú decir? Sí, mira, yo lo voy a llevar voy a ampliar un poquito más. Fíjate que aquí en Oaxaca nosotros tenemos este tipo de pieza con ese tamaño, esa forma, pero hay otras comunidades que practican danzas también con unos tocados muy similares, en la forma semicircular, incluso en la costa me parece que tienen algunas en forma cónica. Esta pieza es muy interesante, de entrada por el tipo de pluma, ¿no?, que trabajamos. Fíjate que, un dato aquí, Oaxaca tiene una forma muy particular que nos favorece a nosotros como trabajadores de la pluma, porque todas las migraciones de norte a sur de nuestro continente pasan por Oaxaca. Entonces seguramente eso favorece que tener este material, la pluma, pueda hacer que muchas comunidades tengan el material a la mano. Incluso el tema de las migraciones lo tomaban como leer el 100. Si pasa las claves, viene, regresa, ¿no? Ya viene el cabrón. Te lo digo porque yo creo que sitúa la danza en un solo espacio. Son ideas como de propiedad privada más actuales. Yo creo que esto es un lugar más amplio. Y la otra, yo creo que la danza no pertenece a un pueblo, pertenece al tiempo, ¿no? Porque es intangible, detrás. He visto algunas piezas semicirculares en la mayoría de los pueblos, algunas muy pequeñas, algunas muy grandes. La única diferencia que tenemos es con Tlotitlán del Valle. Hay un libro que editaron, no sé en qué fecha. No tengo aquí a la mano mis recuerdos el autor, pero comentan que hay un maestro que pues creó de manera reciente, puedo decir, la figura circular. Con todo respeto para la gente de Tlotitlán, ellos hacen tapetes impresionantes y pues tienen la habilidad de la pluma. Yo creo que podrían hacer las piezas de diferentes formas y quizá justo seguir un patrón geométrico, un teselado, ¿no? La repetición de una forma, pues te da estas figuras similares a las que tenemos en Mita, ¿no? Con la chica Polipi, Malagrega Escalonada. Y yo creo que es como expresar, es más una expresión del artesano que un significado para la danza. Y que también yo considero que es válido, ¿no? Porque a mí también de repente me dicen, oye, queremos un penacho circular, adelante, es un reto como artesano. Wow. Oye, queremos el color, excelente, lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque también para mí, yo considero que esta pieza semicircular es una generalidad, quizá porque es el tránsito del sol, de la mañana. No sé cómo calculaban los zapotecos el tiempo, ahora los saludamos de buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé si había una manera diferente, es algo que con lo que la verdad no he pensado, quizá puede ser esa manera en cómo se mueve en la bóveda celeste del sol. No sé si tiene que ver las geometrías, pensando en los grados, ¿no? Las personas que observaban el sol, los movimientos tenían que guiarse por grados para poder hacerlo. Digo, tal vez ahí pues tenga que hacerse de esa manera. Hay muchas ideas que tengo desde mi comunidad, pero para entender la interpretación de nuestras comunidades, yo he escuchado que la par estas coronas circulares significan el universo, por supuesto, pero pues sí, sí, decía, para nosotros es importante y pues nos va a dar mucha
muchos elementos para quizá definir de esa manera como comunidad lo que es el tiempo, o por qué significa para nosotros el espacio, no sé. Pero como esas formas, pues en Oaxaca tenemos las formas cónicas. Entiende que los mayas tienen algunos parecidos, pero ahí le llaman junal. Tienen formas. Pero como tal, la verdad, ahorita en ese momento no sabría decir. Más Fernando López, independientemente que eres un gran artista, Mario, eres un gran historiador a base de toda tu investigación que has hecho. Es de verdad un gusto, un placer poder platicar contigo. De verdad esperamos que no sea la última vez aquí en el Diario de Tierra que estés con nosotros y que incluso podamos ir a tu taller para ver toda esta arte que tienes, verte trabajar. Pero enhorabuena en todo lo que haces, en lo que sigas haciendo, y muchas gracias por haber estado en el Diario de Tierra. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes porque soy el primero en Diario, porque justo sabe que me gusta romantizar la historia y contar todas las cosas. Pero independientemente de eso, creo que está haciendo una labor importante. Y Héctor, me puse hasta Héctor Zumbras, pues una persona que está ahí, ¿no? Con ese proyecto, con el otro, ¿no? Muy inquieto y que es un gusto conocerte. Milonauta y maestro también, con que hemos platicado y creo que los que se dedican a dibujar, como yo que me dedico a hacer esas piezas, cuando nos van platicando, empezamos a dibujar en la cabeza y a volar, y es siempre muy importante porque pues estamos en ese proceso sonoro que planteamos, y espero haberles puesto algunas de mis ideas como pues dudas, como inquietudes, que digan no debe ser así, y vamos a tener esta plática. A debatirlo en una mesa mejor, ¿no? De historiadores y de artistas, ¿no? Que sería muy bueno. Seguramente vamos a tener una mesa de debate en algún momento en el día de teatro. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues seguimos aquí con la ilustración del maestro José Luis García, que por supuesto va a servir de ilustración para este podcast El Día de Tierra. ¿Cómo va este proceso, maestro, justo en todas estas charlas que hemos tenido? Pues ya, pues bueno, aquí ya saqué la tiata con su penacho y las pláticas que dio el maestro Iván, pues va sobre todo lo que es el arte del plumario. Justo. Oiga, pero estoy viendo toda la charla que hemos tenido en este podcast reflejada en el arte, y eso solamente pues un artista como usted, un ilustrador, lo puede hacer. Sí, bueno, pues aquí ya refleja lo que contaba él del maíz, la conquista de los españoles, que no fue así. O sea, yo hice un bosquejo sobre la historia que me estaba contando, las constelaciones, la danza que bailaban sobre las primeras danzas que hubo, y tiene un significado que ya después se le va a dar el todo final. Este es un bosquejo nada más. Que por supuesto nos va a servir de ilustración para este podcast. Sí, esperamos que sí. Muchísimas gracias, maestro, por esas manos mágicas, por ese pensamiento tan profesional y por supuesto por este imaginario que nos lleva a unos viajes increíbles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y esperemos que se haga muy bien el proyecto nuevo que está haciendo hoy. Muchísimas gracias. Gracias y saludos a Héctor, que es el artífice. Saludos a todos. Gracias a Casa Tierra y Espíritus, que bueno, pues nos dio la oportunidad de poder hacer este programa aquí en sus instalaciones. Recuerden, ellos están aquí en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, en la calle esquina Matamoros con Porfirio Díaz, aquí en el centro de la ciudad. Yo soy el Milonauta, gracias, nos escuchamos y nos vemos aquí en el Diario de Tierra.